Bueno, entonces lo que les voy a mostrar hoy es cómo montar ese personaje que tienen, bien sea en Photoshop o en Illustrator, cómo lo vamos a llevar al After Effects. Entonces, para eso yo tengo acá este personaje en Photoshop, que es el que les había mostrado la vez pasada, ¿sí? Entonces acá, pues bueno, lo importante es que ustedes tengan cada parte del cuerpo del personaje separado por capas. Eso como lo tengo acá. Así está cada partecita en una capa aparte. Y tengo otro personaje, que es este pequeñito de acá. Ese está en Illustrator. Y la idea es pues, mostrarles también el mismo proceso desde desde los dos archivos. Entonces ese también está, ya tiene los ojos, ese tiene menos partes que el otro duende. Ese tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con los ojos. Y mientras que el otro tiene más capas. Entonces, bueno, primero les voy a explicar con este de Photoshop y luego con el de Illustrator. Entonces, bueno, entonces acá, además de tener separado por capas, pues también es importante nombrar esas capas, ¿no? A qué parte del cuerpo corresponde. Pues esta es la mano, este es el antebrazo, ¿sí? Entonces así tengo todas las partecitas del cuerpo. Porque esas capas van a conservar el nombre en After Effects, ¿sí? Entonces, pues ya me va a ser mucho más fácil saber ubicarme, pues, respecto a qué capa estoy manejando allá. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos el archivo, guardamos normal como un archivo de Photoshop y lo que vamos a hacer es que nos vamos a After Effects y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a abrir ese archivo de Photoshop, pero como una composición. Entonces, pues recuerden que podemos darle archivo, importar archivo, ¿sí? O presionar Control I o aquí en la pestaña de proyecto dar doble clic. Entonces, cualquiera de esas tres opciones sirve. Antes, ven, voy a guardar una copia de esos personajes. Guardar como- Listo. Entonces, guardamos este acá y voy a guardar este también acá. Listo, ya tengo. Recuerden siempre, pues, crear una carpeta por proyecto y en esa carpeta de proyecto, pues, van a guardar todos los recursos que van a utilizar. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a hacer primero el ejercicio con el personaje de Photoshop y luego les muestro con el Illustrator. Entonces le doy aquí en After Effects, archivo, importar, archivo, ¿sí? O doble clic acá, selecciono el documento y aquí abajo voy a escoger esta opción, composición, conservar tamaño de capa. Se han visto como en los videos se ha utilizado esta opción o esta otra opción, ¿sí? Cuando, por ejemplo, traigo, eh, por ejemplo, las secuencias de imágenes, entonces utilizo esta opción de material de archivo. Cuando traigo escenarios y si quiero conservar las capas de ese escenario, entonces selecciono composición, conservar tamaño de capas, ¿sí? Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar esta opción, composición, conservar tamaño de capas.
Entonces, él va a crear una composición con las propiedades de este archivo de Photoshop y el área de selección de cada una de las capas se va a limitar al tamaño de esa capa, ¿sí? Entonces, importante es escoger esta, a diferencia de esta otra, de composición conservar tamaño de capas. Y le doy importar. Como es un archivo de Photoshop, él saca esta segunda ventana. Aquí me aseguro de tener seleccionada la misma opción, composición conservar tamaño de capas, y le doy a aceptar. Entonces, bueno, entonces ven que aquí en la pestaña proyecto aparece la composición con el nombre del archivo de Photoshop y aparece una carpetica donde están cargadas todas las capas. ¿Sí? Entonces, para abrir esa composición simplemente me paro acá y doy doble clic y ven entonces que en la pantalla pues ya me aparece el personaje y aquí en la línea de tiempo pues me van a aparecer cada una de las capas. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer ahora es preparar este personaje para poder hacer la animación. ¿Sí? Entonces, para eso yo tengo que hacer dos cosas. A ver, cada vez que yo selecciono una de estas capas, ven que aparece este centro. ¿Sí? Ese es el punto de rotación, ¿sí? El eje de esa imagen. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es mover ese eje, ese punto de rotación, a la posición de la articulación. Entonces, por ejemplo, si selecciono la mano, pues el punto de rotación debería estar aquí en la muñeca. Entonces, para cambiar el punto de rotación, voy a utilizar esta herramienta de acá. Esta tiene dos funciones, herramienta panorámica trasera o punto de anclaje, ¿sí? Y la pueden activar con la tecla Y. Yo puedo venir aquí a la barra de herramientas y seleccionarlo, o con el teclado presiono la tecla Y y la voy a activar. Entonces, con esa herramienta activada, voy a cada una de las capas y modifico el punto de rotación, ¿sí? Entonces, este sería aquí en la muñeca. Lo que puedo hacer es, pues, visualizar, pues, para asegurarme que esté en el punto correcto. Entonces, con esta otra herramienta, que es la herramienta de rotación, que la activo con la tecla W, entonces hago la prueba. De pronto, pues, comando Z para devolverme, la tecla Y para mover el punto de rotación, ¿sí? Y W para hacer la prueba. Ahí como que ya puede funcionar un poquito más. De pronto lo que voy a hacer es, otra vez, con la tecla Y, voy a subirlo un poquito más. Cambia W y hago la prueba. Y listo. Entonces ahí ya queda bien esa parte del cuerpo. Listo. Y hago lo mismo con pues, todas las partes del cuerpo. Entonces, selecciono la herramienta de punto de anclaje, selecciono la parte del cuerpo y desplazo al punto voy a rotar. Entonces, la mano rotaba aquí en la muñeca, el antebrazo va a rotar acá en el codo, el brazo va a rotar en el hombro. ¿Sí? Pues cambio y hago la prueba. Esta va a tener estos cosas que le van a salir aquí detrás del codo. De pronto voy a moverlo un poquito más para acá. Y bueno, y ahí entonces voy modificando. Entonces, bueno, entonces aquí me va a demorar un ratito mientras termino de ajustar estos puntos de rotación. Entonces acá, Y para mover el punto de rotación, W para rotar la parte del cuerpo y asegurarme que esté bien. Voy a hacer, pues se hace con cada una de las partes del cuerpo. Entonces, pues si su personaje tiene muchas partecitas, pues va a tomar
un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo. Mm, Bueno, esta cabeza puede rotar aquí en la base del cuello. Y bueno, a esta, la mandíbula, pues no le voy a mover el punto de rotación porque no va, o bueno, sí, voy a ponérselo, de pronto un poquito más. No podrías, como por acá. Y ya luego, pues cuando esté animando el personaje, pues tenemos que tener cuidado de pronto no, pues, no exagerar tanto el movimiento, pues para que no se vea rara la posición. Vamos a verlo por acá. De pronto ahí para que pueda como masticar. Bueno, el pecho voy a hacer que rote por acá. Y puede hacer que rote ahí. Bueno, como les decía, pues el personaje, pues entre más partecitas sí va a ser un poco más complejo. Entre menos, o sea, la diferencia ahí es que, o sea, entre más partes puedo conseguir movimientos un poco más elaborados, pero pues el nivel de complejidad sí va a ser un poco mayor. Esta cadera, pues de nuevo, doble Y para el punto de rotación y W para rotar la imagen. ¿Ok? Y para cambiar el punto de anclaje, y W para-
Bueno, ya voy a terminar. Me falta esta pierna y la otra. Y esta es la última pierna. Y listo. Entonces, ya después de haber acomodado todos los puntos de rotación y después de haberme asegurado que las partes del cuerpo rotan donde deben rotar, este, no, 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 listo, ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Importamos composición, conservar tamaño de capas, ¿sí? Damos doble clic sobre la composición para que nos abra la composición y podamos ver cada una de las capas aquí en la línea de tiempo. Y luego lo que hicimos fue cambiar el punto de rotación de cada una de las partes del cuerpo del personaje. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a ubicar esto. Entonces, bueno, yo necesito ahora enlazar las partes del cuerpo para que cuando yo pueda mover el antebrazo, pues me arrastre el brazo, o cuando vaya a mover el brazo, pues me arrastre esas otras dos partecitas. Entonces, para enlazar capas, voy a utilizar esta espiral que ven aquí en la columna donde dice principal y enlace, ¿sí? Ustedes van a ver que cada una de las capas tiene este iconito en forma de espiral y al lado tiene, yo puedo desplegar pues el nombre de todas las capas que tengo en esa composición. Entonces yo el enlace lo puedo hacer de dos formas, ¿sí? Yo puedo pues usar la espiral, entonces yo necesito enlazar la mano con el antebrazo, ¿sí? Entonces la mano va enlazada al antebrazo, el antebrazo va enlazado al brazo y el brazo va enlazado ¿dónde está? El pecho. ¿Ve? O sea, ¿qué hice acá? Voy de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? De la parte más externa hacia el centro,
¿sí? Entonces, esta mano la enlacé al antebrazo, el antebrazo, y podemos ver acá. Entonces, esta mano está enlazada al antebrazo, ¿sí? Este antebrazo está enlazado al brazo, y este brazo está enlazado al pecho, ¿sí? Y, entonces, de esta forma, cuando yo vaya a mover el pecho, él me va a arrastrar las otras partes del cuerpo, ¿sí? Cuando yo vaya a mover el brazo, pues me va a arrastrar el antebrazo y la mano, y bueno, así entonces. ¿Te espero esto? ¿Sí? Entonces aquí la clave es ir de lo más pequeño a lo más grande. Entonces, lo que hice acá fue mano, antebrazo, antebrazo, brazo, brazo, pecho. Va a ser este otro. Entonces, bueno, la otra forma de hacer el enlace es dar clic aquí. Entonces estoy en mano derecha. Mano derecha va enlazada al antebrazo derecho. El antebrazo derecho va enlazado al brazo derecho y el brazo derecho va enlazado al pecho. ¿Sí? Esa es la otra forma. Entonces, una es dando clic sobre la espiral y arrastrando la capa que quiero enlazar, o la otra es seleccionar directamente la capa que necesito aquí en este menú. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tengo los dos brazos enlazados al pecho. Entonces, de nuevo, si muevo el pecho, entonces ahora me va a arrastrar esas dos partes. ¿Listo? Miren, por ejemplo, acá, esta cosa de acá. Este brazo, yo tengo que cambiarle la posición a este brazo, ¿sí? Porque ven que cuando hace este movimiento acá, se superpone a esas otras capas. Entonces, yo puedo cambiar la posición de esas capas. Yo voy a seleccionar aquí esas tres capas de acá y las voy a poner detrás de esta pierna, ¿sí? Selecciono y las llevo aquí. Entonces, no se va a dañar ni el enlace, ni el punto de rotación, entonces ya cuando muevo acá, ya el brazo queda detrás de eso. Listo. Entonces voy a seguir acá con la cabeza. Pues aquí lo que voy a hacer es que la mandíbula la voy a enlazar a la cabeza y la cabeza va a estar enlazada al pecho. ¿Sí? Entonces lo mismo. Cojo la espiral y enlazo a la cabeza y la cabeza la enlazo al pecho. ¿Sí? Y aquí de nuevo. Ya entonces cuando vaya a mover el pecho, bueno, acá cuando vayamos a animar, eso igual lo voy a repetir ahorita, no vamos a utilizar la herramienta de selección porque eso lo que hace es que nos desplaza la figura, sino que vamos a trabajar con la herramienta de rotación, y la que se activa con la tecla W. Entonces, bueno, ya ven ahí que me va arrastrando ya las capas que tengo. Y si selecciono la cabeza, pues me va a arrastrar aquí la mandíbula. ¿Ve? Vamos con las piernas. Entonces, los dedos van a la planta del pie. La planta del pie va a la pantorrilla y la pantorrilla va al muslo. ¿Sí? Entonces hago la prueba. Ahí entonces me arrastra. ¿Sí? Y es otra pierna. Entonces los dedos izquierdos a la planta izquierda a la pantorrilla izquierda y la pantorrilla izquierda al muslo izquierdo. ¿Sí? Y me faltó este muslo
va aquí a la cadera y el otro muslo también va a la cadera. ¿Sí? Entonces ahora vuelvo a hacer la prueba. Ya me arrastra las dos partes. Entonces acá, por ejemplo, esta pierna tendría que estar por encima, esta pierna derecha tiene que estar por encima de esta partecita del cuerpo. Entonces hago el mismo proceso. Selecciono esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Y lo acomodo para que quede sobre la cintura. Entonces vean que ustedes pueden pues, ajustar el personaje. A ver, listo. Entonces ya esto queda por encima y listo. Entonces lo que voy a hacer ahora es, o sea, el pecho recibe los brazos y la cabeza y la cadera recibe las dos piernas. ¿Sí? Entonces esta que es la cintura, voy a hacer que reciba el pecho y que reciba la cadera. Entonces busco cadera y le enlazo a la cintura, luego busco el pecho y lo enlazo a la cintura y listo. Entonces ya de esta forma ya tengo listo el personaje para empezar a hacer la animación. ¿Sí? Y entonces si muevo esta parte, pues se va a mover todo lo demás. Ya lo que voy a hacer ahorita es, bueno, ya les explico cómo es que se hace la animación. Bueno, entonces eso es trabajando desde Photoshop. Ahora voy a importar el personaje de Illustrator. Ahora voy a importar el otro personaje. Entonces el proceso va a ser el mismo. Entonces, doble clic para importar. Selecciono la composición de Illustrator. Aquí también tengo que seleccionar composición, conservar tamaño de capas. ¿Sí? Le doy importar. Entonces ven que a diferencia del archivo de Photoshop, él no me saca una segunda ventana, sino que ya importa directamente. Recuerden, doble clic sobre la composición para que ya aparezca aquí el personaje en escena y las capas acá. Entonces aquí es el mismo proceso. Selecciono el personaje, activo la herramienta de punto de anclaje con la tecla Y muevo hacia donde necesito que rote esa partecita del cuerpo. La ubico allí, cambio la herramienta de rotación con W y hago la prueba. Entonces ahí es donde va a rotar. La dejo allí, selecciono la otra parte del cuerpo, Y para activar la herramienta de rotación, muevo el punto de rotación y con W hago la prueba. Entonces ahí está, listo. Ahora la otra pierna, Y para cambiar el punto de rotación, W para rotar. Me voy a acercar acá un poquito para poder ver mejor. De pronto, ustedes pueden ir moviendo y haciendo pruebas hasta asegurarse que sea el punto, ahí, un poquito, así lo bajo acá, casi, casi, para acá,
convence todavía es. Ahí está. El muslo. Bueno, cuando no puedan seleccionar desde acá, pues buscan acá la capa que necesitan editar. De hecho, ustedes pueden, por ejemplo, aislar la capa para verla solamente, para verla sola, y luego pueden otra vez desactivar acá y ven que pues esto es más rápido porque tiene menos partes el personaje y pues la formita es más sencilla. Entonces, ahí puede funcionar. Moverlo un poquito por acá. ¿Está bien? A ver. El hombro. Listo. Bueno, puedo. Y bueno, y la cabeza. Y la cabeza. La, y esas otras partes, sí, pues la boca. Que si quieren pueden. Bueno, esto puede ir pegado a la cabeza. Digamos aquí la cosa es, si se va a mover, entonces lo trabajo en una capa separada. Si no, lo puedo trabajar en una misma capa. Listo. Se me va a mover. Entonces, bueno, entonces ya hice ese paso que es cambiar el punto de rotación. Y ahorita el siguiente paso es enlazar. ¿Sí? Entonces, aquí van a haber menos partes, entonces va a ser mucho más rápido. Entonces, pie derecho al muslo derecho, el muslo derecho va al cuerpo, ¿sí? Pie izquierdo al muslo izquierdo y el muslo izquierdo va al cuerpo. La mano izquierda va al brazo izquierdo y el brazo izquierdo va al cuerpo. Y a ver acá. Entonces, este parpadeo va a la cabeza, estos ojos van a la cabeza, la mano va enlazada al brazo
y el brazo enlazado al cuerpo. La boca va enlazada a la cabeza, el pie derecho, bueno, ya hicimos, aquí que faltó, bueno, faltó la cabeza que va enlazada al cuerpo, ¿sí? Entonces van a ver que todas las partes del cuerpo están enlazadas, menos el cuerpo, ¿sí? El cuerpo ese queda sin enlace porque ese es digamos que la capa principal. O sea, yo esa capa sí la puedo desplazar, y me va a arrastrar todas las partecitas del cuerpo. Y, y bueno, entonces ya yo puedo mover la cabeza, ¿ok? Puedo mover, ¿sí?, las piernas y listo. Bien. Bueno, entonces con este personajito que es el más simple, les voy a explicar cómo es que se hace la animación. Entonces, va a hacer una cosa, voy a modificar, voy a escalar esto un poquito. Entonces, como todas las capas están enlazadas y el cuerpo es la capa principal, la que va a recibir todas las capas, yo puedo modificar esa capa. Yo, por ejemplo, voy a escalar esto al 50% y él me va a escalar, ¿sí? Va a afectar a todas las demás capas. O sea, a esto le cambié el tamaño. O sea, igual tienen que asegurarse de las dimensiones de esta composición, ¿sí? O sea, esta composición tiene 3000 píxeles por 3000 píxeles, ¿sí? Aquí, bueno, voy a modificar esto. A ver, esa composición se creó a partir del archivo de Illustrator, ¿sí? Entonces, él carga las dimensiones de ese archivo. Lo que debo hacer luego es ajustarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, como es la animación del personaje, voy a dejar esta dimensión, pero sí voy a modificar acá la velocidad de fotogramas, ¿sí? Y bueno, esto sí lo voy a dejar así, 30 segundos, le voy a dar a aceptar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer, en esa composición hago la animación del personaje, el movimiento que va a tener, y cuando ya tenga lista esa animación, voy a crear una nueva composición y esa composición sí va a tener las dimensiones de pantalla y ahí es donde voy a cargar el fondo, ¿sí? Entonces en esa composición luego voy a arrastrar este personaje que ya va a tener el movimiento a esa nueva composición con el fondo. Entonces bueno, para hacer el movimiento, en algunos de los videos yo les mostraba que uno puede desplegar todas las propiedades de capa, ¿sí?, dándole clic a esta flecha que está aquí a la derecha. O yo puedo indicar cuál es la propiedad que quiero modificar con el teclado. Entonces, la clave de esto es que vamos a trabajar solamente con rotación. Entonces, presiono la tecla R y ven que aparece solo rotación. Y yo puedo seleccionar todas las capas con Shift, presiono la tecla R y ahí ya va a aparecer la opción de rotación, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar todas las capas, activo la opción de rotación con la tecla R y bueno, voy a empezar a animar. Entonces lo que voy a hacer es, me aseguro que el lector, que es esta línea azul, esta agujita azul, esté al inicio. Tengo todas las capas seleccionadas, tengo la opción de rotación activada. Voy a presionar este cronómetro que está aquí a la izquierda del nodo. Listo. Entonces, esta acción la hago una sola vez para empezar a hacer la animación. Luego no vuelvo a tocar este cronómetro, porque si lo toco voy a borrar todos los fotogramas. Y si ya tengo varios segundos de animación, voy a borrar esa animación. Entonces lo activo al inicio del ejercicio, al inicio de la animación, y ya luego no lo vuelvo a tocar. Entonces, ¿de qué se va a tratar la animación? O sea, yo simplemente lo que voy a hacer acá es
definir poses claves, ¿sí? Poses extremas. Entonces yo, por ejemplo, quiero que este muñequito salte. Entonces tengo aquí la posición inicial, pues lo que tengo que hacer es, o sea, y esta posición inicial ya está registrada aquí en la línea de tiempo. Me doy cuenta de eso porque aquí en la línea de tiempo, en la opción de rotación, aparecen estos diamantes que me indican que esa posición ya quedó guardada en este fotograma cero, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, ya tengo mi posición inicial, voy a hacer la siguiente posición. Entonces, si él va a dar un salto, pues la siguiente posición va a ser que el personaje eh, pues se agache para tomar impulso. Entonces, voy a darle a esos 5 fotogramas. Voy a empezar. Entonces, bueno, aquí en la parte inferior tengo este zoom para poder acercarme a la línea de tiempo y poder ver fotograma por fotograma, o sea, cada segmento de estos es un fotograma. Entonces estoy fotograma 1, avanzo 1, 2, 3, 4, 5 fotogramas. Y aquí voy a hacer la siguiente posición. Entonces, aquí tengo la herramienta de selección activada, cambio la herramienta de rotación y hago la posición del personaje. Entonces, él se va a recoger porque se va a impulsar para dar el salto. Pues si no puedo seleccionar desde acá, puedo bajar aquí para seleccionar la capa. ¿Sí? Entonces hago la siguiente posición. Y lo que va a hacer el computador es que va a generar la interpolación entre esos dos cuadros claros. Entonces aquí no es como el dibujo animado que tengo que hacer cada uno de las etapas del movimiento, sino que aquí simplemente me preocupo por el cuadro clave, ¿sí? El cuadro extremo. ¿Dónde inicia el movimiento? ¿Dónde termina el movimiento? ¿Sí? Entonces ven que en estos puntos tengo esta posición que puedo navegar entre esos cuadros claves con estas flechitas de acá. Entonces va de esta posición inicial a esta posición final en 5 fotogramas. Él hace la interpolación. ¿Sí? De pronto lo que falta aquí es mover esta partecita del cuerpo. Entonces esta parte del cuerpo no la voy a trabajar con rotación, sino con posición. Yo puedo cargar otras opciones presionando Shift y la tecla que le corresponde a la opción. Entonces, en este caso, como es posición, voy a presionar Shift P. Entonces, ven que se activa posición. Y aquí hago lo mismo. Activo el cronómetro de posición. Ven que se activa aquí el navegador entre cuadros claves. Me aparece el fotograma. Y lo que voy a hacer, bueno, que voy a hacer otra cosa y es abrir las reglas porque necesito una guía para... ¿Recuerdan cuando trabajamos la almohada que hablábamos de anclas? Entonces saco estas guías para definir cuál va a ser el ancla. Avanzo, ¿sí? Y desplazo el cuerpo hacia acá. Entonces él va a combinar los movimientos de rotación y el desplazamiento. Entonces se va a encoger para tomar impulso. ¿Sí? Va a avanzar otros 5 fotogramas. Aquí la recomendación es que esa primera animación, como esa primera etapa de la animación, trabajarla
a espacios de 5 fotogramas y luego de revisar el movimiento, ya empezar a modificar. Entonces él va a dar el salto, ¿sí? O puede ser que se tira hacia arriba, ¿sí? Y pues, a ver, no, eso va a tener dos etapas. Primero él se va a estirar, entonces, primero él se va a estirar. Me falta. Entonces, o sea, lo que hago aquí es que cuando muevo la parte del cuerpo, él de forma automática va a crear el fotograma, ¿sí? Entonces yo puedo, o sea, aquí seleccioné la parte del brazo pues, que está detrás, que no se alcanza a ver, pero apenas yo muevo, él va a, ven que aparece automáticamente el cuadro, ¿sí? Vamos un poquito más para atrás y listo. Entonces él acá lo que va a hacer es que va a empezar, puede rotar un poquito. Acá, y se va a fijar. Es otra vez. Entonces, toma impulso y se estira. ¿Sí? Toma impulso y se estira. Como aquí ya sale disparado, pues aquí pueden ser menos fotogramas, de pronto 3 fotogramas. Y bueno, y vamos haciendo la trayectoria. Pues bueno, visualicemos esto a ver cómo está quedando. Voy a correr esto para que. Entonces ya uno pues ve el movimiento y si ya pues, le parece que va muy rápido o va muy despacio, entonces uno empieza a jugar con el espacio entre estos cuadros claves. Entonces, si el movimiento va muy rápido, yo lo que tengo que hacer es separar estos cuadros, ¿sí? Pero si el movimiento va muy lento, entonces lo que yo hago es que pego los cuadros, ¿sí? O sea, ¿por qué pasa eso? O sea, lo veíamos cuando trabajábamos con el stop motion, lo veíamos cuando trabajamos el dibujo animado. Entre estos dos cuadros claves van a haber más cuadros intermedios, entonces eso va a frenar el movimiento. Y entre estos dos cuadros claves van a haber menos fotogramas, entonces eso va a acelerar el movimiento. Entonces, por ejemplo, con esto así, ¿qué va a pasar acá? Se hace ¿sí? O sea, es más lento la acción de agacharse y se acelera el salto. Pronto lo que podría hacer acá es un freno, o sea, que él se quede quieto unos fotogramas antes de dar el salto, como si tomara impulso, o sea, como si estuviera como recogiendo fuerza para dar el salto. Entonces, así como los movimientos tienen 2 puntos, o sea, un punto inicial y un punto final, las pausas también van a tener 2 puntos, un punto inicial y un punto final. Por ejemplo, yo quiero que él conserve esta posición
durante unos fotogramas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separar esto. Voy a abrir más espacio acá. Voy a seleccionar estos cuadros. Voy a correr los dos fotogramas hacia acá. Uno más. Voy a avanzar dos fotogramas. Entonces, como lo que quiero es copiar la posición que él tiene en este fotograma de acá, quiero que él conserve esta posición durante estos tres fotogramas. Y lo que puedo hacer es copiar y pegar cada uno de estos cuadritos. Si tengo que hacerlo uno por uno, porque si copio todos los cuadros, lo que hago al dar comando C, comando V es que se va a duplicar las capas. Entonces tienen que ser uno por uno. Entonces, copio el cuadro, comando C, comando V, ubico el lector donde quiero pegar el fotograma y él lo va a pegar allí. Entonces, comando C, comando V, comando C, comando V, comando C, comando V, comando C, comando V, comando C, comando V. ¿Sí? Comando C para pegar, comando V pequeña, comando C para copiar, comando V pequeña para pegar. Listo. Entonces, ¿qué obtengo con eso? Es que el personaje se va a agachar, ¿sí? Se conserva un momentico en esa posición y luego sale. Y de esa forma entonces voy haciendo el movimiento. Entonces ven que en este caso pues no tengo que dibujar fotogramas, sino que simplemente voy avanzando la línea de tiempo y voy ubicando esas poses clave. ¿Sí? Entonces bueno, entonces aquí yo podría continuar. Voy a hacer aquí un cambio que en lugar de tirarse, en lugar de irse hacia adelante, él se va a ir. Entonces bueno, vean por ejemplo acá, él solamente tiene una posición de rotación en el cuerpo. Si yo roto, o sea, yo quiero que, por ejemplo, él, cuando llegue acá, en lugar de irse hacia adelante, la es para arriba. ¿Sí? Pues entonces, necesito que también el cuerpo rote un poquito. Entonces, aquí lo importante es tener siempre una posición inicial y una posición final. Si yo roto el cuerpo desde acá, por ejemplo acá, él va, o sea, como no hay otro cuadro aquí, él va a hacer la rotación desde este inicio hasta acá. ¿Sí? O sea, que cuando yo haga todo este movimiento, él va a estar rotando, rotando, rotando. ¿Sí? Y pues eso no me sirve. Yo realmente necesito que esa rotación empiece pues en el momento en el que se empieza a estirar, que sería por acá. Entonces lo que puedo hacer ahí es, voy a copiar y pegar acá. ¿Sí? Entonces conserva esa posición hasta este punto y aquí ya empieza a rotar. Entonces acá lo que puedo hacer es subirlo un poquito, ponerlo por acá. Y bueno, así entonces voy completando el movimiento.
O sea, como les digo, aquí la clave es el cuadro extremo. O sea, dónde inicia y dónde termina cada uno de los movimientos que va a hacer el personaje. Entonces, voy a la posición inicial, hago la posición, avanzo el número de fotogramas que va a tomar ese movimiento, ubico la siguiente posición, avanzo a la siguiente, avanzo los fotogramas, siguiente posición, avanzo los otros fotogramas, siguiente posición, y ya el programa va a generar las interpolaciones. Como les había dicho, o sea, en esa primera parte de la animación vamos a trabajar, o sea, todavía no vamos a trabajar en el formato, ya vamos a hacer la animación pues en el formato de composición que viene desde el archivo de Photoshop o Illustrator. Ustedes pueden aquí en composición, ajustes de la composición, modificar esos valores, o sea, modificar el ancho, modificar el alto. Sí es importante que todas las composiciones estén en 2997, ¿sí? Y ya luego, cuando tengamos la animación, entonces es que vamos a crear ya otra composición con el tamaño de pantalla y ahí es donde vamos a arrastrar este personajillo. ¿Listo? Recuerden que la entrega de este ejercicio es el 5 de junio. O sea, tenemos 3 semanas contando esto para hacer el ejercicio. ¿Sí? De nuevo van a ver que una vez ya tengan montado el personaje, la animación va a ser pues mucho más rápido. Y la idea es pues hacer el mismo proceso que hemos hecho con nosotros. En este caso pues la animación y la composición va a ser directamente aquí en After Effects. Y luego una vez tenemos listo el plano, vamos a Premiere para sonorizar. Quienes vayan a trabajar análogo con fotografías, pues sería hacer la toma de fotografías. Si es necesario, pues hacer alguna edición desde Photoshop se hace. Y luego, pues ya lo pueden montar directamente en Premiere, montar la secuencia de imágenes en Premiere y ahí sonorizar. ¿Sí? Eso es.